En el anterior vídeo vimos las máquinas de asedio más conocidas, la escala, el ariete y la torre de asedio. Pero hay algunas que no mencionamos, algunas que tampoco tendrían la denominación de máquina, pero que servían para derribar los muros. Conócelas aquí y ahora. En el anterior vídeo os dejé con la duda de por qué no era estrictamente necesario que las torres de asedio tuviesen una altura superior a las murallas enemigas. Pues bien, es momento de responder a la pregunta y de añadir nuevas técnicas para tomar los muros. Por cierto, viendo las estadísticas me he fijado en lo siguiente. Como veis, el porcentaje de personas no suscritas que ven los vídeos es mucho mayor al de personas suscritas. Por lo que desde aquí os animo a uniros a la Guardia Hispana para juntos aprender historia. Ahora, sigamos. Los romanos, si veían que había una torre con muros muy altos, o que dicha fortaleza se encontraba sobre una alta montaña y era difícil que las torres de asedio llegasen a las murallas, tenían una solución: la rampa. Lo que hacían los romanos era construir una rampa que fuese desde la posición que ellos decidiesen hasta los pies de la muralla, o hasta un punto por encima de su base. Esta rampa se hacía de piedra y tierra, aunque si la rampa era medianamente alta, era necesario reforzar los laterales con madera, de forma que la tierra no se desprendiese por los laterales. Una vez la rampa estaba hecha, era momento de lanzar las torres de asedio, que si no sabes cómo son las torres de asedio o el resto de máquinas que usaban los romanos, aquí arriba te dejo un enlace al vídeo para que puedas descubrirlo. Las torres de asedio ahora ya podían acercarse a las murallas y lanzar a la infantería sobre ellas. Adicionalmente, las rampas tenían dos pasillos techados de madera, conocidos como vineas, que protegían a los constructores cuando iban y venían por la rampa. Además, estas vineas también podían ser el camino a través de los cuales los legionarios podían acercarse a las murallas sin poner en peligro sus vidas, como por ejemplo ocurrió en el asedio de Avaricum, por parte de Julio César. Similares a las vineas, tenemos los pluteus. Estos eran una superficie de madera curva con ruedas, que permitía a los trabajadores llevarse consigo dicha cobertura para protegerse mientras realizaban sus labores de construcción. Ahora os voy a demostrar la utilidad de estas rampas. La imagen que veis en pantalla es del lugar en el que antaño se encontraba Masada, una ciudad enemiga de Roma. Claro, ¿cómo vas a llevar una torre de asedio hasta allá arriba? Pues con una rampa. Y ahora estáis viendo los restos de la rampa que construyeron los romanos para aproximar las torres de asedio hasta los muros de la ciudad. Y os preguntaréis, ¿qué podían hacer los defensores para detener la rampa? Pues es muy interesante, pero os lo responderé en una serie que quiero hacer sobre cómo defender tu ciudad de un asedio enemigo, que estoy seguro que os gustará muchísimo. Pondré el enlace por aquí arriba cuando lo suba. Aprovechando lo que os he comentado sobre las vineas, voy a comentaros un artefacto usado por los romanos para aproximarse a la ciudad en campo abierto. Se le conoce como galería, y no es más que un cubículo de madera con ruedas, de forma que los legionarios pudiesen meterse dentro y aproximarse a los muros sin riesgo de ser alcanzados por proyectiles enemigos. Para evitar el fuego, podían cubrirse con cuero humedecido o placas de hierro. Vale, ya hemos visto cómo se tomaban los muros, pero aún no hemos visto cómo destruirlos, así que vamos allá. Vamos a empezar con el método más simple y rudimentario, el pico. Los legionarios formaban un testudo, pero entre los soldados había además zapadores. Este testudo se aproximaba a los muros de la ciudad, sin riesgo de que sus integrantes sean alcanzados por proyectiles enemigos. Que si no sabes cómo se formaba un testudo y te gustaría conocer esta y otras formaciones romanas, haz clic en el enlace que se muestra en pantalla para descubrirlas. Una vez el equipo de legionarios y zapadores llegaba a los muros, los legionarios de delante se apartaban y dejaban paso a los zapadores, que comenzaban a picar la base de la muralla. A priori puede parecer algo muy lento, pero es algo que no necesitaba de preparación previa, es muy sencillo y requiere muy pocos recursos.
No recuerdo ahora en qué asedio fue, pero el enemigo, viendo cómo los romanos iban poco a poco perforando sus murallas, comenzaron a arrojar sobre el testudo todo tipo de objetos y armas, incluso lanzaron una pieza de artillería. Pero hablo de cabeza, no he logrado encontrar dónde o cuándo ocurrió esto. Vamos ahora con un método más refinado, y que siguió siendo usado durante muchísimos siglos, incluso durante la época napoleónica, y es el uso de túneles o minas. Los zapadores cavaban un túnel desde un punto X hasta la parte inferior de las murallas. Para evitar que el túnel se desmoronase, obviamente había que poner refuerzos de madera para sostener el techo. Se podía prolongar el túnel e intentar abrir una salida en el interior de la ciudad, para que los legionarios entrasen a escondidas, pero no era lo normal. Lo habitual era, una vez alcanzado el punto sobre el que estaban las murallas, colocar material incendiario y prenderle fuego a este material y a los soportes. Pasados unos minutos, el túnel se venía abajo, derrumbando consigo la sección de muralla que había encima. Y con esto hemos acabado las máquinas o técnicas de asedio más comunes empleadas por los romanos. Así que ahora vamos a ver algunas máquinas que no eran tan comunes, ya no por los romanos, sino en general. Son máquinas de asedio bastante atípicas. Tenemos la tortuga, que es este monstruo que vemos aquí. Era una pirámide de 4 lados, con un ariete en la parte superior. Su objetivo era derribar los muros, pero es que este ariete tenía mucha más fuerza que los arietes convencionales. La tortuga podía llevar además artillería en una de sus caras. Para moverse, tenía enormes ruedas en su interior, de forma que todos los tripulantes estaban protegidos de los proyectiles enemigos. Otra máquina de asedio atípica es la perforadora. Es lo que ahora llamamos martillo neumático para las obras convencionales, pero en la antigüedad, más grande y diseñado para destruir muros. Era una especie de ariete, pero que se movía por raíles y era propulsado del mismo modo que un escorpión o una balista. En la parte delantera tenía una punta de hierro, que gracias a los raíles siempre impactaba en el mismo sitio, de forma que poco a poco iba abriendo un boquete en los muros enemigos. Y ahora sí que sí, hemos acabado con las máquinas de asedio romanas. En el próximo vídeo de la serie de asedios, veremos qué hacían los romanos una vez lograban tomar los muros. Y como siempre, dale a me gusta si te ha gustado, y suscríbete para no perderte ningún vídeo.